porque quiero centrar un poquito el programa de hoy. Hoy vamos a estar con el profesor doctor Martín González y Santiago, que es analista de inteligencia y seguridad, y también doctor en medicina y también en seguridad y en derecho. Y es el autor de un artículo que es el que estamos viendo ahora en pantalla, que se publica en la revista Seguritecnia. Está publicado ya. El que quiera leerlo entero, pues podrán ir allí y verlo. Habla sobre este apagón y sobre todo como él dice en su artículo, del cero energético al cero digital, dice binomio indisociable. Así que vamos ahora pues a tenerlo aquí en pantalla y a preguntarle un poquito pues qué es todo esto. Así que bueno. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, José Antonio? Muy buenas. Orlando, profesor, siempre un placer. Has hecho una buena introducción de todo lo que ha pasado, con lo cual ahora esperar órdenes, esperar preguntas, o si quieres contextualizamos, pero ya tú eres el que diriges el programa y tanto José como Gustavo, cuando venga, pues estamos a tus órdenes. Bueno, pues un poco lo que he comentado en el artículo es precisamente que ese apagón masivo, ese blackout, ¿no?, que ha surgido, ¿no?, que es venirse a negro, y siempre se refiere uno al blackout como un sistema de interrupción eléctrico, o sea, un cero eléctrico o un cero energético de forma inesperada, ¿no? No es algo que se ha programado. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que con este apagón general se ha puesto totalmente en evidencia la fragilidad de todas nuestras infraestructuras críticas, o sea, la dependencia absoluta de nuestra sociedad, la sociedad española e incluso la sociedad actual, moderna, en relación a la energía y a la conectividad. Entonces, cuando no hay energía, no hay conectividad. Ese binomio indisociable, yo lo he acuñado en ese artículo que ustedes podrán leer en la revista de Seguritecnia a nivel digital, como ese cero digital no estaba acuñado, no estaba ese concepto acuñado anteriormente. Entonces, bueno, pues uno cuando empieza a reflexionar como analista dice, bueno, hay un cero energético que incide directamente a un cero digital, es decir, no hay conectividad ninguna con ninguna de las posibilidades de las fuentes, con el Internet de las cosas. Perdón, voy a poner el móvil en silencio, discúlpenme. Con lo cual, no hay forma de comunicarnos digitalmente, entonces se produce ese cero energético. Por eso he dicho y he acuñado que ese cero digital influye en ese binomio indisociable que configura el global blackout, es decir, no solamente el blackout, que es el cero energético, si lo contamos también de cero energético y cero digital, pues ya es un blackout global, porque ya no hay nada, ¿no? Lo que existiría es el poder, pues, hablar del tema del preparacionismo, ¿no? Que tan denostado estaba porque éramos unos locos, que, bueno, la misión de cualquier analista es siempre ponerse en lo peor para proteger mejor, y es otra frase que yo tengo acuñada, ¿no? Entonces, bueno, el tener una pequeña mochila con algo de comida, con una radio, con algunas pilas, algunas baterías y algunas otras cuestiones en materia de medicación que sea importante, pues es fundamental para poder esperar, perdón, por las ventanas, esperar con tranquilidad las ayudas que puedan ser necesarias para este tipo de situaciones, ¿no? Porque ahora mismo es verdad que no ha pasado nada, entre comillas, para lo que un analista de inteligencia como nosotros podemos percibir o aventurar que puede pasar. Como he puesto en el artículo, o sea, cualquier delito contra el orden público es súper evidente que pueda pasar. Porque cuando no funcionan los datáfonos, cuando no puedes pagar con tarjeta, cuando el dinero digital no existe porque no podemos acceder a nuestras cuentas bancarias y tenemos que comer, hay hijos que darle a alimentar, tenemos que hacer cualquier cosa para la subsistencia normal, pues bueno, pues ese preparacionismo mínimo nos ayuda a tener una cierta tranquilidad para enfocar con calma el resto del progreso de ese global blackout, ¿no? O sea, un poco el por qué puse o el por qué acuñé ese tipo de conceptos que hasta ahora no se había tenido en cuenta. Y también quiero decir una cosa, es verdad que este artículo se publicó al día después, pero era simplemente porque el artículo lo tenía preparado, había hablado con la revista y estaba puesto como hipotético caso de que existiera, y además lo tenía acuñado ya el término, ¿no? Y fue cuando sucedió que llamé a la editorial al día siguiente, mira, te mando eso, lo tengo actualizado sin problema, mándalo, no sé qué. Y efectivamente lo que hice fue cambiar y evidenciar, objetivar lo que era una hipótesis con lo que ha pasado en la sociedad, ¿no? Que bueno, que ahora hablaremos largo y tendido sobre este tipo
de cuestiones. Pero un poco esa es la cuestión y por eso esa terminología que hemos acuñado en esta publicación, ¿no? Y después hay una cosa importante, no solamente con listas de inteligencia, sino hay un experto en seguridad que se llama Schneider, que decía que la seguridad es un proceso, no es un resultado. Y Orlando y José, ustedes lo saben perfectamente, esto quiere decir que el proceso se trabaja desde el inicio. Cuanto más hagamos en cultura de seguridad, de sensibilización, de un poco de evangelizar, como estás haciendo tú, qué bonito me ha quedado, en materia de seguridad, pues la gente va percibiendo esas píldoras, esos pequeños impactos en la impronta y vas construyendo seguridad. Y ese es el proceso que hace que exista la seguridad y no es el producto final de la seguridad, porque en el tiempo vas manteniendo el que no tengas ningún suceso adverso porque estás elevando los niveles de seguridad, ¿no? A nivel de prevención y seguridad, ¿no? Lo que es el safety and security. Bueno, un poco pues, por ahí van los tiros. No sé si he contestado, si no... No, sí, wow, no, estaba diciendo wow porque digo como que como una conjunción ahí y se juntó que al final que tenías un artículo preparado, ¿no? Para un momento determinado sacarlo y el apagón que vino. Claro, o sea, es que yo digo, bueno, esto lo voy a mandar y me van a mandar a llamar otra vez loco, como me han llamado, es que tú te pasas, es que no te dicen apasionado, como es tu programa, ¿no? Te dicen, eres un flipado de la seguridad, pero vamos a ver, si a mí cuando me han contratado, cuando he estado frente a departamentos de seguridad corporativos en grupos hospitalarios o en el gobierno autonómico, a ti te contratan para precisamente velar, para minimizar, neutralizar o controlar los riesgos. O sea, si no tienes esa visión de futuro, esa capacidad de análisis de ponerte en lo peor, ¿qué vas a proteger? Hacemos lo que se está haciendo actualmente con directores de seguridad poco formados, con directores de seguridad que tiran de tip, pero no son apasionados como algunos que realmente hacen verdaderas inmersiones en los que le apasionan para proteger, para asesorar, para hacer una consultoría de verdad y para dirigir perfectamente una gestión tanto en situación ordinaria como una situación sobrevenida de emergencia, de catástrofe o lo que son los INR, los incidentes no rutinarios. Para eso nos quieren. Pues claro, o sea, ojalá yo pudiera estar al lado de alguien como yo, o como tú, o como cualquier otro enamorado de la seguridad, como Gustavo o como Daniel, cuando pase cualquier tipo de historia, porque nos vamos a entender y sabemos perfectamente cómo actuar. Nos vamos directamente a hacer una síntesis, un resumen de lo que hay que hacer, porque no se puede estar elucubrando, ay, ¿qué vamos a hacer? Sino tener el ABC perfectamente interiorizado para actuar sin perder el tiempo, porque el tiempo es vida. Y ustedes saben perfectamente, y un poco hago alusión al tema de la DANA, que todo lo que sea una actuación en una primera instancia va a incidir directamente en que la magnitud o la severidad del daño, o sea, el índice de riesgo es igual a la probabilidad que pase un daño o que que se suceda un riesgo por la severidad del daño, o sea, por las consecuencias, por la magnitud de ese daño, por esa extensión. Entonces, cuando realmente abortamos directamente, cuando se está generando una incidencia, una emergencia o una catástrofe, la actuación temprana significa minimizar el impacto y el número de víctimas, así como el que se puedan perder bienes móviles e inmuebles, que para mí es secundario. Primero las personas y los animales, ¿no? Porque soy muy animalista y espero que no me moleste el mío que está por aquí ahora mismo, meta el cabezón en medio de la charla, ¿no? Pero un poco eso es lo que quería contextualizar antes de seguir profundizando. De que el director del programa ponga los vídeos, si me permites, Orlando, yo después comentaré algunas cuestiones en relación con los hospitales, porque ustedes saben que, bueno, que estoy en varios grupos de observatorios a nivel nacional e internacional y les puedo decir lo que ha pasado e incluso ya no solamente con el tema de violencia de género, con el sistema Cometa, como he apuntado, no lo quise poner en el artículo, pero el CNPIC se ha visto desbordado, o sea, la cantidad de hospitales que intentaron conectar y las propias líneas del CNPIC, por eso he puesto de una forma sutil, he puesto el tema de la importancia de lo que comentaste tú al inicio del programa, Orlando, o sea, cómo no es posible que no se estén utilizando los radioteléfonos con sistemas encriptados como un sistema Tetra, para precisamente en una situación ordinaria, en una situación normal, poder trabajar. Pero es que lo bueno del Tetra, cuando cae la telefonía móvil en cualquier emergencia, que es lo primero que va a caer, es que lo importante del Tetra es que precisamente tú puedes comunicarte con Policía Nacional, con Guardia Civil. ¿Por qué? Porque se supone, si eres un buen director de seguridad o que tienes los números ISIS de los responsables, es decir, la matrícula
de ese radioteléfono de los responsables de los distintos cuerpos de seguridad y los cuerpos de emergencia. Y haces una llamada directa y automáticamente estás comunicándote, porque eso es radioteléfono, es teléfono, lo estás usando como teléfono. ¿Qué pasa? ¿Cómo el CNPIC no ha pensado estas cuestiones de decir infraestructuras críticas? Tomen, Tetra, estación base, va a caer porque va enchufada a la red, pero tienes radioteléfono con batería de respaldo, con lo cual tienes comunicación permanente, pero eso de primero de seguridad. Yo tuve la suerte porque trabajo para un servicio que de la comunidad autónoma del gobierno vasco, y nosotros llevamos el mismo sistema que lleva la Archaina, que lleva los bomberos, que lleva el 112, que lleva todo mismo. Con lo cual puedes marcar el número ISI del jefe, del responsable de cualquier cuerpo policial y tienes la comunicación por teléfono, radioteléfono. Es que es algo tan básico que es que tenemos que estar diciendo los especialistas de seguridad algo que es ya no básico, sino de sentido común. Y después hay una cosa importante, si me permites, Orlando, antes de que pase con los vídeos. Después, si quieres, lo puedo argumentar, pero yo sí he puesto, no me mojé del todo, pero me mojé. Yo sí puse que, bajo mi opinión, es un ciberataque, ¿vale? Y después argumentaré el por qué. Pero también es verdad que nunca un gobierno de cualquier país, de un gobierno decente, va a decir, ha sido un ciberataque. Bueno, está igual para salir del paso y que no es una cuestión de falta de mantenimiento de red eléctrica con los más... Bueno, no voy a entrar en temas políticos porque soy muy objetivo, no quiero serlo. Yo voy a la objetividad, al suceso. Cualquier cuestión que afecte a la seguridad nacional no puede exponerse porque genera una brecha de seguridad y todos sabemos exactamente, y los malos más malos saben perfectamente qué seguir haciendo. Con lo cual, aunque haya sido esta teoría que yo como analista puedo tener, igual que cualquiera de ustedes, nunca se va a decir. Eso también lo plasmé en el artículo y después diré por qué creo que es un ciberataque. Pero bueno, pues un poco lo que veníamos hablando es que, perdón, porque es que estaba buscando en el móvil mientras estaban ustedes con esto, el nombre de un informe que me había leído, pero no me acordaba el informe y ahora acabo de buscar en el móvil mientras estaba con los vídeos y el informe se llama Hackmanac. Bueno, pero ahora les hablo de ese informe que había leído y no me acordaba el nombre del informe, ¿no? Miren, están lo que son, yo en verdad que dejé puertas abiertas porque hay que ver cómo evoluciona todo, ¿no? Y una lista tiene que ser cauto, aunque te impresione que pueda ser una teoría que se pueda sustentar frente a otras, ¿no? Pero miren, hay algo que se llama en inteligencia, en temas geopolítica, los Global Commons. Esto lo hemos hablado Gustavo y yo en algún momento. Los Global Commons son lo que se llaman espacios comunes, ¿no? Es decir, las aguas internacionales son espacios comunes. Ningún país tiene soberanía sobre las aguas internacionales y por eso la piratería se hace siempre, por ejemplo, ahora que están los vigilantes, que se contrataron para dar protección a los buques con pabellón español en aguas de Somalia, en el Índico, pues evidentemente se hace siempre en aguas internacionales, ¿no? Porque no hay una soberanía de un país para no pedirle responsabilidades a ese país. Después está la línea de Kerman, si no recuerdo, o Kirman, que está a 100 kilómetros, o sea, a 100 kilómetros del suelo terrestre, a 100 kilómetros, por encima de ese espacio, de esa línea imaginaria, también es un Global Commons. Ningún país tiene posibilidad de decir, ese espacio es mío, ¿no? Igual que tampoco de momento en los astros, en la luna, o en los planetas, o este tipo de cuestiones. Y después hay otro que es el que se utiliza en los ciberataques, que es el ciberespacio, Orlando. El ciberespacio no tiene dueño, no tiene titularidad en ningún país sobre él. Y eso que facilita la perpetración de cualquier hecho delictivo e incluso el ciberterrorismo o los ciberataques. Entonces, eso en primer lugar, contextualizando, ¿no? Lo que son los Global Commons a nivel de geopolítica y de inteligencia. Después hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta y es que, a ver cómo lo puedo explicar. Miren, España ahora mismo ha superado a Estados Unidos. España ha estado siempre en el ranking de los 3 mejores, de los 3 primeros de los países que más ciberataques reciben. Y eso es lo que decía el informe Hackmanac que les estaba comentando antes. O sea, el país incluso ha superado a Estados Unidos un 22 y pico. En ciberataques es España. Es decir, España, que siempre ha estado el primero, el segundo, el tercero, en ciberataques y ataques que son de grupos terroristas, como puede ser el No Name, que es un grupo prorruso, y la geopolítica actual está como está. Ahora tenemos la India, como bien comentabas antes, tenemos Pakistán, tenemos Rusia, tenemos Ucrania,
Tenemos también las cuestiones que se han sucedido en Israel con los países islámicos que están alrededor, con el tema de Palestina y países que son islámicos y apoyan a Palestina. Y después también tenemos una tensión o un steady state de un equilibrio geopolítico también con España, con Marruecos, con Estados Unidos, con Israel, donde a veces yo no sé si la acción del gobierno también está facilitando ese tipo de cuestiones. Yo no quiero apuntar a nadie, pero sí es verdad que estoy dando datos y el que quiera entender que entienda y el que quiera estudiar que estudie, ¿no? O sea, como estudiamos todos. Entonces, teniendo en cuenta que la primera cuestión que tenemos que considerar es que es uno de los países más atacados, ya no solamente por encima de Estados Unidos, que siempre ha estado en el ranking de los tres mejores para lo peor, para un ciberataque, sino que ha aumentado un 750% el número de ataques que ha recibido España, de ciberataques. Estamos hablando de ataques informáticos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que han centrado esos ataques en habitaciones públicas, en ministerios como Interior, como Justicia, en política territorial, en estructuras energéticas, o sea, no es la primera vez que Red Eléctrica Española recibe ciberataques, no es la primera vez. Otra cosa es que, bueno, es verdad que estas cosas no se cuentan, pero cuando uno ahonda, cuando uno araña, cuando eres un forofo, un entusiasta, un apasionado, que no un flipado en tono peyorativo, pues estudias, ¿no? Te gusta pues un poco llenarte de datos, ¿no? Pues esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Expones a empresas tecnológicas de telecomunicaciones como Telefónica. Pero es que si nos vamos fuera de España, la central nuclear de Irán también tuvo un ciberataque importante que menos mal que no fue a más. Entonces, ¿qué quiero decirles? Que el ciberbombardeo que ha habido ahora mismo contra España es brutal. Y hay uno de los grupos, de los grupos más importante del ciberdelincuente es el NONEM 57 o 057, digamos 57, que reivindica, o sea, está diciendo que 105 ataques son de ellos, a España. Wow. ¿Qué pasa? Que están anonimizándose, están ocultándose en ese espacio de nadie, en esos global common, esos espacios comunes donde no hay soberanía en ningún país. Entonces, todo eso ayuda a este tipo de cuestiones. O sea, cuando un grupo ya totalmente identificado te dice, como los ataques terroristas, ¿no? O sea, ¿quién reivindica? Oye, lo ha reivindicado ETA, lo ha reivindicado ISIS, bueno, pues esto es igual. O sea, los ciberataques, el ciberterrorismo se reivindica también. O sea, cuando te están diciendo que 105 ataques son de esta gente, oye, es que lo descabellado es no pensar en un ciberataque. Eso es lo descabellado. O sea, cuando hablamos de probabilidades y encima estás argumentando por todas estas cuestiones, pues bueno, ¿y qué relación puede tener todo esto con el apagón? Pues miren, es plausible que un apagón de estas características, como yo lo llamo, el global blackout, porque coincide el cero energético con el cero digital, porque hoy está todo interconectado, bajo una interrupción repentina del 60% de la producción eléctrica desaparezca en 5 segundos, que he explicado una comparativa a lo que equivaldría, para que la gente tenga en la cabeza a qué corresponde toda la energía que hemos perdido, pues recuerda esos incidentes previos como un ataque que hubo a Ucrania en el 2015, ¿sabes? Que tampoco es de loco, ¿no? O sea, de loco es no pensarlo, ¿no? Después es verdad que yo entiendo que hay un autor que se llama Morón y hablamos de cumplimiento legal porque hay normativas, hay legislación, de esto hemos hablado Gustavo y yo mucho al respecto, que te obligan a ser consecuentes. Tenemos el Esquema Nacional de Seguridad, tenemos todas las cuestiones que se hacen en infraestructuras críticas. Hablamos de ya no solamente los planes sectoriales, ¿no? O el plan nacional, pero vamos a ver, cuando yo he dicho que el CNPIC se ha visto colapsado para dar respuesta a muchos hospitales que han intentado contactar con ellos, por lo que veremos después, pues algo falla. Y de primero sentido común, como decía, la utilización de radiotelefonía en sistemas encriptados, porque lo primero que cae siempre es la telefonía móvil, los sistemas de telefonía. O sea, tenemos que tener el plan B, que es el que siempre ha funcionado en situaciones ordinarias y en situaciones extraordinarias. Pues todas esas cuestiones, o sea, a nivel legal, ¿hay normativas que obligan? Sí, plan de seguridad del operador, plan de protección específico, eso tiene que estar contemplado. Pero es que si hay algún centro que, aunque no sea infraestructura crítica, que no esté en ese sector, en ese anexo 1 de la Ley 8/2011 de protección de infraestructuras críticas, pero que entraña algún riesgo porque es un centro complejo, porque a lo mejor es un servicio esencial, pero son infraestructuras críticas, pero no están designadas como operadores críticos, que ahí la gente confunde. Infraestructuras críticas son todos los 12 sectores de actividad, que están en el anexo 1 de la ley. Otra cosa es que operativamente no te hayan designado operador crítico del CNPIC.
¿Qué quiero decir con todo esto? Que cuando esa legislación te obliga a tener un montón de planificación, incluso planes de autoprotección, o sea, si tú eres un centro crítico, pues tendrás que dar respuesta y contemplar de manera global todos los posibles eventos adversos que vayas a tener, pero es que no se hace. Del incendio no sale nadie. Riesgo de incendio, ¿vale? ¿Qué quiero decir? Que hay planificaciones específicas para acometer, para contener y para que haya resiliencia en la continuidad de ese servicio. Pero es que no hay directores de seguridad, primero formados, no hay directores de seguridad con experiencia, y yo he visto directores de seguridad en las administraciones, y Gustavo sabe perfectamente que vamos a ver, no voy a hablar más. Pero ¿qué quiero decirles con todo esto? Que cuando el esquema nacional de seguridad te obliga a una serie de cuestiones y todavía no se cumple, por eso lo de Morón, cumplimiento legal, porque cumplo, tengo el documento, pero miento porque no lo implemento. Pues a eso me refería con Morón, ¿no? Con el cumplimiento legal. Pues en el NS todavía nada. La NIS 1, de aquella manera, pero la NIS 2 queda aplicación hasta que ya se... Pero bueno, aquí están esperando. O sea, ahora mismo no riesgo, porque estamos hablando que el riesgo está ahí. La amenaza es cuando ya hay una brecha de seguridad, cuando hay una vulnerabilidad, ese riesgo se transforma en amenaza. Y esa amenaza se puede transformar directamente en un daño, que puede ser irreversible si hablamos de vidas humanas. Pues bueno, pues cuando uno sabe cómo funciona la administración y quien tiene que protegernos, pues ni siquiera ha tenido el sentido común. Y, por ejemplo, con el tema del sistema Cometa, un montón de mujeres víctimas de violencia de género, sin protección con las pulseras, o sea, como he apuntado en el artículo, porque todo ahora está interconectado en la globalidad, por ese binomio indisociable, como yo llamo el global blackout, al cero digital y cero analógico, pues, perdón, el cero energético, pues ese es el problema. Entonces, que esa dependencia absoluta y esa fragilidad en infraestructuras críticas en la energía y la conectividad, que comenzó como cero energético, esa caída abrupta como cero digital, paralizó todos los sistemas de comunicación, de sanidad y de seguridad. Esa es otra de las cuestiones que yo entiendo que pueden ser, por todo lo que he dicho, vamos a ver, apunta a un ciberataque. Pero repito, ningún gobierno serio, vamos a ver qué pasa, nunca aceptará la versión o la teoría del ciberataque porque deja con los pantalones bajos al propio Estado y a la seguridad nacional. Otra cuestión, y miren que yo no me decanto por posiciones políticas, porque ahora voy a hablar hay otro grupo en el gobierno en nuestra comunidad, pero lo primero que hicieron es también separar una dirección general, que yo a los alumnos del grado de Ciencia de la Seguridad como profesor, me parece un disparate. ¿Cómo puedes separar tú, conceptual, operativa y funcionalmente, una dirección general de seguridad de emergencia en una dirección general de seguridad y otra de emergencia? Cuando es otro binomio indisociable. Cuando en emergencia, seguridad está protegiendo la actuación y al revés. Es que ¿cómo vas a separar una dirección general en dos? Cuando ambas son complementarias y se sustenta una en la otra. O sea, pero ¿qué asesores tiene el político de turno que tomó esa decisión? O sea, es hombre, que hay que meter a dos carguitos donde cabe uno, hombre. Martín, por favor, sé solidario. Invéntate otro. Solidario. Ya sabemos lo de la... Invéntate otro, porque cuando pasan estas cosas, tú imagínate una emergencia, ¿vale? Los equipos de emergencia, los SEI, cualquier protección civil, directamente reciben la orden por el director general de emergencia. Pero es que resulta que tiene que ir la dirección de seguridad, la fuerza de cuerpos de seguridad a dar protección, a garantizar y hacer las labores que por ley tienen encomendadas. Los primeros que intervienen, como pasó en La Dana y Orlando y José, hicieron referencia a esas cuestiones, fueron los vigilantes, quienes están a pie del cañón, dando protección en centros comerciales, en sitios de pública concurrencia y garantizando la vida, no solamente la seguridad de los bienes muebles, inmuebles y el patrimonio. La vida de las personas son los vigilantes de seguridad, que es el primer eslabón con los patrulleros de a pie de seguridad ciudadana, tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil, como de Policía Local o cualquier tipo de fuerza de cuerpos de seguridad, son los primeros. ¿Pero qué pasa? ¿Se les tiene en cuenta? No. ¿Se les considera? No. ¿Se les hace algún tipo de acto de enaltecimiento por la labor bien hecha? El 21 de mayo, bueno, si cuadra el Día de la Seguridad Privada, ya veremos. Porque igual no es el 21, sino se hace el mes más tarde o el mes anterior, porque no se considera la importancia. Cuando ya la Policía Nacional, la Unidad Central, permite que los grupos operativos de seguridad privada a nivel territorial por cada jefatura monten el Día de la Seguridad Privada cuando les venga bien y no el día que corresponde, ya me parece una falta de respeto para empezar a hablar. O
sea, vamos a poner los puntos sobre las sillas. Hay cosas que se hacen muy bien, pero hay, bueno, algunas hacen bien. Hablo en general, hablo de emergencias, no hablo de fuerza de cuerpos de seguridad. Hablo de la parte política, porque los técnicos están muy preparados, pero están supeditados a la decisión política, que es una de las cuestiones que a mí me enfada como técnico, como especialista. A mí me enfada que una decisión la tenga que tomar la autoridad política y no el técnico que está de servicio. No, mire, es que usted dedíquese, porque es que es verdad, la seguridad no gana lecciones, ¿vale? Pero una gestión mal llevada a cabo en cuanto a una falta de previsión y de seguridad por no contemplarla convenientemente hace perder elecciones. Y veremos ahora a ver lo que pasa con todo este tipo de cuestiones que están sucediéndose. Otra cuestión, vamos a ver, había unidades del ejército que estaban en la zona, no se movilizaron. El ejército no solamente está, no estoy hablando de la UME, estoy hablando incluso de unidades de la Legión. O sea, el ejército está también para este tipo de situaciones. O sea, como dije antes al principio, una intervención temprana hace que o la emergencia se controle o se minimice y si no hay esa intervención temprana, se magnifique. Con lo cual, no pierdas tiempo. No pierdas tiempo movilizando al ejército, que están encantados de participar y estaban cabreados porque no los activaban hasta que pasara un día. ¿Por qué? Porque la fase primaria de la emergencia, porque hay dos fases, la fase primaria, que es la fase aguda, es cuando tienes que tener a todos los recursos para que en el menor tiempo posible se restablezca la normalidad. Esa es mi forma de ver las cosas. Es igual, hay un conato de incendio en una papelera y tú no coges y te vas a ver si se prende lo que está al lado, sino directamente vas corriendo o coges un cubo de agua o coges el extintor si lo sabes utilizar o lo que sea, ¿no? Eso es de primero de sentido común. Pero es que no solo lo que dice Gustavo, que suscribo lo que ha dicho con el tema del personal de seguridad privada. Por supuesto. Pero y también con protección civil. Activar a todo lo que es protección civil. Y también las ONG que actúan como protección civil. Que hay muchísimos grupos de voluntarios de protección civil que no están incardinados en la estructura propia de protección. Bueno, pues se me ocurren los GIOS aquí. O sea, hay un montón de grupos que están... ¿Por qué no se activan? Y después, oye, ¿quién no tiene dónde mandarlo? Estás aquí a la espera de recibir instrucciones. ¿Por qué? Porque tienes que estudiar, tienes que analizar cómo va todo para ir dando las órdenes pertinentes para acometer aquellas cuestiones que por su gravedad tengan la necesidad de... Yo no sé si fue causalidad o casualidad, ¿no? Es verdad que yo también había publicado hace poco en un blog de la universidad el tema de prepararse, o sea, de prepararse para este tipo de cuestiones. No sé si ustedes lo vieron, ese pequeño artículo, ese pequeño blog, pero por una cuestión de sentido común, porque como uno siempre se pone en lo peor, yo no te digo que te construyas un búnker porque vamos a tener un ataque nuclear, ¿no? O sea, pero oye, porque vamos a ver, cuando hay un ataque nuclear, te cuento un cuento, pero para escapar, para las primeras horas de la emergencia, hasta que las autoridades puedan prestar esa seguridad de verdad, que por ley están obligadas y por la Constitución, el derecho a la vida y a garantizarlo, esa protección que tienen que darnos, que a veces esa reacción no funciona. Los sistemas de alerta temprana, como digo yo, no son tempranos los SAT, sino tardíos, porque el político de turno ya veremos cuándo lo activo, o porque no está preparado en esa planificación, en ese procedimiento, el texto en función de cada amenaza. O sea, pero es que es algo tan básico que te da rabia, estas cuestiones te enfadan mucho, ¿no? Y después cuando ves tú que el tú más, no, más tú, no, tú más porque eres más que yo. Y dices tú, pero bueno, dimitan todos, sinvergüenzas, todos. Uno por no gestionar la fase primaria, los ayuntamientos de turno por no planificar y conceder licencias de urbanización y el gobierno central en peso, porque ya que el otro inútil de Valencia no gestionó por esa delegación de competencia la fase primaria de la emergencia, por esa delegación de la protección civil que se hace a las comunidades autónomas, pues tú tenías que haber visto que tenías que haber activado, no solamente porque habían 2 comunidades o más afectadas, sino por la gravedad, lo recoge la propia ley de protección civil y también la propia ley orgánica de seguridad nacional. No hace falta que te diga, Presi, que te necesito. El Presi lo está viendo, eres consciente. Sabes perfectamente lo que está pasando, como lo sabíamos todos los españoles. De oficio actúa, es tu obligación. Entonces, esa desidia, porque que se les entienda es que de otro color político, tiene que hacer que todos en bloque se vayan directamente a la calle. Que no estamos para tener a políticos que no estén a la altura de las circunstancias, sino, yo no digo una tecnocracia, pero sí es verdad que tiene que ser que este tipo de situaciones de catástrofe y de emergencia tiene que ser gestionado por profesionales, no por políticos. ¿Qué hubiese pasado? Pero apunté, lo de los vehículos electrificados lo apunté en el artículo. O sea,
Vamos a ver. Yo tengo claro que dónde vas con un vehículo eléctrico en una emergencia. O sea, aquí tienes el ejemplo. Pero la electrificación de los vehículos, no te digo que tengas parte del parque móvil con vehículos electrificados, me parece bien. Pero no hay infraestructura de respaldo en estaciones de carga. Es que no las hay de respaldo. Y después encima, ya no te voy a hablar, que lo hablaremos después, la implicación en hospitales. Pero tanto los vehículos eléctricos de cualquier servicio de seguridad de emergencia, sino también algo importante. ¿Qué pasa con las medidas de seguridad, medidas de seguridad electrónica? O sea, ¿qué me dices de los sistemas de videovigilancia, de antiintrusión? ¿Qué me dices de todos esos medios de seguridad activos, como se dicen coloquialmente y mal, que son electrónicos? Que las baterías de respaldo son escasitas y duran lo que duran. Para una catástrofe, ¿qué significa? Que tendrás que tener unas buenas medidas de seguridad física para ralentizar, para retrasar la intrusión y encima no ir a favor de lo que están haciendo muchas empresas y muchas instituciones. Voy a quitar personal de seguridad privada porque como lo tengo todo controlado con medidas de seguridad electrónica no me hace falta. O medidas de seguridad informática. Pues bueno, tontos. Las medidas de seguridad personal, tontos me refiero a los contratantes de servicios de seguridad privada. Las medidas de seguridad personal están ahí. Y hay que prever que los sistemas electrónicos, las medidas de seguridad electrónica, como se llama en el artículo 52 de la ley 5014, pues tienen que estar respaldadas por otras actuaciones. Pero ya ir a, vamos a, no, como esto está contemplado, no podemos quitar a personas por implementar mayores medidas de seguridad electrónica. Al revés, tenemos que pensar y reflexionar con esto que ha pasado, que tienen que seguir siempre gestionándolas, pero también verificándolas y dándose a protección por si hay algún tipo de contratiempo como hemos vivido en este momento, ¿no? Por eso, cuando cae la señal de telefonía, imagine un centro coordinador de emergencias de cualquier comunidad autónoma. Es verdad que tiene grupos electrónicos de respaldo, pero es que la telefonía ha caído. Por eso yo implemento y digo en el artículo que por lo menos las infraestructuras críticas, que son aquellas que se acoplan, ¿de acuerdo? Se cimientan en servicios esenciales para la sociedad, tienen que tener ese respaldo de comunicaciones con los sistemas TETRA de radiotelefonía. Yo no digo otras, ¿pero por qué? ¿Pero qué pasa con el resto de la ciudadanía? ¿Cómo se comunica con emergencias para que vayan ayudas donde realmente está el sistema colapsado? Donde el tráfico lo dirigen voluntarios en la calle, que está prohibido porque es una competencia específica de la Fuerza de Cuerpos de Seguridad en función del área donde esté trabajando, una u otra. Vamos a ver, es verdad que el estado de necesidad permite que no se sancione a esas personas o voluntarios que estaban ayudando a que el tráfico fluyera. Porque se pueden acoger perfectamente de ese principio del derecho penal de hay un estado de necesidad, con lo cual a lo mejor puedo provocar un accidente, pero evito 50. Sí, ¿de acuerdo? Porque no estoy preparado. Pero bueno, el mínimo, el estado de necesidad implica que puedes realizar un daño menor para evitar un daño mayor. ¿De acuerdo? En transporte, como bien decía también José, en el hospital donde fuiste con tu madre, estabas comentando, ¿no? Sí. Pero es que la afección fue brutal. O sea, se obligaron a activar todos los grupos electrógenos, todos los generadores de emergencias para mantener solamente los servicios esenciales. Porque aunque los generadores o los grupos electrógenos garantizan la continuidad de servicios críticos, y ahora les comento como especialista, un quirófano, una UCI con respiración, un quirófano porque están operando a alguien y se viene abajo y hay que seguir dando asistencia, que lo que se suele hacer es, esto es una curiosidad que siempre me preguntan, si alguien que está en la mesa quirúrgica ya está abierto, es verdad que no solamente está el grupo electrógeno, los quirófanos también tienen una batería de respaldo, tienen lo que son los SAI, los sistemas de alimentación ininterrumpida, para evitar precisamente también los picos, y después ya, en función de lo que tal, pues ya entraría el grupo, que ya veremos también si se hacen las pruebas de carga. Eso fue una de las cosas que... No mantenimiento sin carga, sino en carga para ver tal, si la nodriza de gasoil está totalmente alimentada, si hay gasoil suficiente para ver la continuidad en número de horas que podemos prestar servicios para que no caigan esos servicios críticos. Pues bueno, pues ¿qué quiero decirles con esto? Que el resto de los servicios fuera. Y una persona que está abierta, lo que se hace es, de forma controlada, está en la mesa quirúrgica, se cierra por plano, se estabiliza, se va al REA, a reanimación, al despertar, como se llama coloquialmente, y ya se intervendrá, salvo que sea algo de urgencia vital, están dando las programadas. Las vitales hay que atenderlas como haya que atenderlas.
Tiene uno con un puñal en el pecho y eso entra, aunque operes con vela y a nivel de cirugía de campaña, cirugía de guerra, porque tienes que hacerlo, ¿no? Pero evidentemente se ha puesto en evidencia otra vez no solamente la enfermedad de la COVID por el SARS-CoV-2, por esa pandemia que afectó al mundo entero, sino que tanto el 12 de octubre, el Gregorio Marañón, el de Bron, Sevilla, Valencia, o sea, grandes hospitales de referencia, o sea, un verdadero caos. Es un verdadero caos. Y mira que hay planes de autoprotección que tienen que llevarse a cabo en este tipo de situaciones, pero no se contemplan. Y además tengan en cuenta una cosa importante. En cualquier emergencia hospitalaria, si hay que evacuar, la única zona no evacuable de un hospital es la UCI, la unidad de cuidados intensivos o la unidad médica intensiva. ¿Por qué? Porque el soporte que están teniendo esos enfermos críticos de respiración, de cardiocontrol, porque están controlados a nivel cardíaco, monitorizados convenientemente, pues eso habría que hacerlo una evacuación de forma humana, de forma manual, con un ambú, con un respirador manual y bueno, hay que seguirle dando esa respiración. ¿Qué significa eso? Que el personal de la UMI o de la UCI ya no es UBI, de vigilancia intensiva, porque la UBI era un tema pasivo. Yo vigilo, pero no actúo. El cuidado parece que es una proactividad y médica intensiva porque el médico está permanentemente en ese servicio. No es la evolución del concepto. ¿Pero qué pasa? Pues pasa simplemente que hay que hacer en una evacuación por cualquier causa un triaje vital. O sea, el verdadero triaje de catástrofe y emergencia hay que hacerlo. Y eso significa que el médico especialista en medicina intensiva tiene que decir, tú vives fuera y tú mueres. Pero ¿qué pasa? Que evidentemente hay personas que van a fallecer en horas o al día siguiente. Y hay que salvar, hacer ese triaje con las personas, con los enfermos, con los pacientes que tengan posibilidad de supervivencia. Pero esas cuestiones que sí, que en la teoría está muy bien, en incidentes o catástrofes por múltiples víctimas, que también me apasiona, pero a mí me gustaría saber cuántas comunidades autónomas, y no quiero señalar, cuántas comunidades autónomas tienen los planes de autoprotección al día y los simulacros al año que se realicen. Porque es verdad que Gustavo y yo sabemos perfectamente que nosotros hicimos los simulacros y la formación a todo el personal de la administración pública, pero a un área, a una dirección general. No estoy hablando de... Pero ¿qué quiero decirles con esto? Que todo el mundo se acuerda de Santa Bárbara. Perdón, nadie se acuerda de Santa Bárbara salvo cuando tú eras. Que conste que está hablando un doctor en medicina, que conste, digo, para seguridad, todos. Que hay poco seguridad todavía. Y es verdad. Para ser un buen primero tienes que ser un buen segundo. Y ese es el problema. Claro, es que yo de buenos primeros, no sé. Y segundo, ¿de quién vas a...? Me refiero a la experiencia, ¿no? Porque es verdad que el que quiera estudiar, el que quiera formarse, lo bueno que tiene la seguridad a nivel global, me da igual la subseguridad de la que estemos hablando, es que es un camino que no tiene fin. Y te retroalimentas constantemente con estos programas que tú haces para apelar a las conciencias o apalearlas, Orlando, como hacemos nosotros, sobre todo, como hemos dicho. Pero a generar esa reflexión, ese juicio crítico, no para criticar a alguien que lo hace mal. Vamos a aprender lecciones aprendidas para mejorar. Pero ¿qué pasa cuando hay un ébola virus? No hay lecciones aprendidas, los procedimientos siguen siendo lo mismo. Una pandemia por SARS-CoV-2. ¿Dónde están los procedimientos y los cambios procedimentales de aquellos que estaban hechos? Porque, oye, en una nueva crisis por pandemia, por cualquier tema biológico, está la actuación. ¿Dónde están? Hemos tenido la DANA. ¿Dónde están? Hemos tenido el Global Blackout, por utilizar el término que hemos acuñado. ¿Dónde están esas cuestiones? ¿Dónde están las administraciones públicas potenciando en un grupo de expertos de verdad, profesionales y académicos? Yo soy académico, pero yo he estado en trincheras más que en la academia. O sea, por eso me apasiona la seguridad. ¿Dónde están configurados los grupos de expertos? Los de verdad, no los de carnet de partido, para que haya un antes y un después y que realmente los procedimientos que se implementen sean por lo menos con sentido común. Ya no te digo más, solo sentido común. El presidente de turno, es imposible que tengamos un cero energético. Pues esto es que las catástrofes pasan. Es que vamos a ver, es que hay que preverlas. Y por eso se hace
un análisis de riesgo, una evaluación de riesgo, una planificación que se hace con el método adecuado para implementar cuantas cuestiones sean necesarias para controlar, minimizar, reducir al menos el riesgo o neutralizarlo, en el mejor de los casos. Claro que es que todo puede pasar. Hasta que te caiga un satélite de basura espacial, pero es que la posibilidad ínfima. Eso sí que es frecuente que puede pasar. No frecuente. Pero si la contemplamos los analistas de inteligencia y de seguridad de que puede pasar y se contempla, aunque la probabilidad sea mínima, casi imposible, pero está. Hay una posibilidad remota, pero remotísima. Pero está ahí, pues. ¿Cómo no va a pasar que le pueda dar un infarto o cualquier tipo de indisposición al maquinista? ¿Pero por qué? Porque si la formación lo que hace es ayudar, no compromete a nadie. Por lo menos la tiene. Es que es una cuestión de sentido común. O que te caiga. A la semana, al mes siguiente, ya no se está hablando del tema. En breve, en agosto, en un congreso internacional, voy a hablar, una ponencia es el Estado como victimario por omisión en este tipo de catástrofes y emergencias, de cualquier tipo de catástrofe, porque evidentemente es verdad que apunté en el artículo de la DANA las cuestiones legales, pero es que se creen a veces que son totalmente no perseguibles y que no tienen una responsabilidad jurídica, que la tienen, y penal también. Pero bueno, ahí están los aforamientos, ahí están las estrategias. Parece que ese en realidad no es el victimario, no, el verdugo, es lo que parece. Sí, pero bueno, eso en criminología, como es un foro de criminología, no voy a llamarlo victimario. Pero luego digo... No sería tan políticamente correcto y lo llamaría eso como poco. De ese incidente. El Poder Judicial es independiente. Yo creo que es independiente y creo en el Poder Judicial. Ahora les cuento por qué, ¿no? Pero les cuento. No independiente, pero corrupto. Independiente para otros. Para nosotros, pero para ellos. Perdón. No estoy hablando del Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, ¿vale? O los magistrados, jueces y magistrados. Son categorías. El juez es categoría más baja, magistrado es la intermedia y magistrado del Supremo es la más alta, ¿no? Igual que está el abogado fiscal y fiscal de sala. ¿Qué quiero decirles? El Poder Judicial es independiente de verdad. Yo creo en el Poder Judicial, pero los que son independientes de verdad son los que están en las trincheras. No estoy hablando de aquellos tribunales superiores, no estoy hablando de Tribunal Supremo, estoy hablando de los de trincheras. Ahí son independientes, como está pasando, que le están dando un montón de caña a muchos jueces que están investigando el tema del caso de Begoña, el de no sé qué. O sea, son independientes. De hecho, está todo el mundo tosiéndolo encima, pero no me puede mover, porque es mi jurisdicción. Otra cosa es que cuanto más alto vaya subiendo en la esfera judicial, más politizado está. No, ahí está. Pero yo sí creo en los que están en las trincheras. Primero que hay integridad política, con lo cual, como eso no existe y eso es como pone, oye, el hombre perfecto es ciencia ficción al fondo, ¿no? Pues esto es igual, o sea, el político... Entonces, como no hay integridad política, por lo menos los que están gestionando este tipo de cuestiones, todo se basa en comités de expertos, como ha apuntado Gustavo, simplemente que los expertos gestionen y que se haga, es que no podemos legislar más, la legislación está, lo que hay que hacer es cumplir estrictamente la legislación y la normativa que está al efecto para cualquier tipo de situación, pero implementarlo de verdad y que las administraciones realmente hagan su trabajo de decir, bueno, vamos a hacer que se cumpla, nosotros los primeros, para dar ejemplo, vamos a potenciar la información y la formación a la sociedad y oye, que podemos ser objeto de cualquier ciberataque, que puede haber cualquier tipo de causa técnica, no achacable a, pero vamos a poner las herramientas para prevenirla y para que haya una contingencia, no es que el riesgo se materialice y que haya una resiliencia operacional de esa infraestructura que está siendo afectada. Pero eso, si se tiene en cuenta toda la legislación que hay, no habría ningún problema, pero es que estamos en pañales, porque he puesto el ejemplo del CNPIC, he puesto el ejemplo del sistema Cometa, o sea, sí, están protegidas, pero ¿quién ha pensado en estas cuestiones cuando no hay energía para dar soporte a cualquier tipo de conectividad? Si no hay sistemas de respaldo que se implementen para que todo siga funcionando de manera adecuada. Yo creo que todas esas preguntas que tú me estás haciendo las he respondido en el artículo, están en el artículo
por epígrafe, Orlando. O sea, que no para que la gente lo lea, pero están plasmadas debidamente. Yo no sé si a José le han hecho alguna pregunta, a Gustavo, los compañeros, y cerrar un poco con alguna cuestión que pueda ser de interés para el resto de los oyentes, ¿no? O los sufridores en este programa.